Camavinga y Tchouaméni, la clave táctica que tiene que resolver Carlo Ancelotti. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a analizar una de las grandes claves e incógnitas tácticas que debe resolver Carlo Ancelotti de cara a que el equipo mejore sus prestaciones en la zona clave del centro del campo. Hemos visto, lo poco que hemos visto, mejor dicho, juntos a Camavinga y Tchouaméni, no ha terminado de funcionar. Camavinga ha competido en la zona de base del centro del campo donde mejor lo hace y ha demostrado que es un futbolista descomunal, algo que ya sabíamos desde la temporada anterior. Pero todo esto ha pasado sin Tchouaméni de por medio, con Tchouaméni lesionado. Y Aurélien Tchouaméni estaría cerca de volver a los terrenos de juego. Es decir, para ser otra vez un jugador importante, como ha sido hasta ahora Tchouaméni en el Real Madrid, que se le ha fichado lógicamente para ser titular y una piedra angular en el centro del campo. Desde mi punto de vista, y tras lo poco que hemos visto juntos, e incluso con Francia, a Camavinga y Tchouaméni, algo que tiene que resolver Ancelotti es el funcionamiento de esta pareja. Porque sí, para mí es importantísimo que como pareja fructifiquen en el centro del campo. A día de hoy se ha demostrado, insisto y reitero, que Camavinga es un pivote mucho más que un jugador en zona de interiores. Él juega mucho mejor cuando no tiene que recibir tanto de espalda y tiene que recibir el juego más de cara, y cuando tiene todo el campo, todo el ancho y el largo del campo para poder estructurar el juego posicional del Real Madrid, así como para poder trabajar también a nivel defensivo, ser ese hombre de brega y también que triunfa dentro de las situaciones de barro que requiera a nivel táctico el Real Madrid. Pero Tchouaméni también es ese perfil de jugador en el sentido posicional de la palabra, aunque no se parezca realmente mucho a Eduardo Camavinga, porque luego hay muchos matices que lo difieren, pero Tchouaméni en el Real Madrid ha jugado dentro de la base del crecimiento del equipo, dentro de esa zona de 5 defensivo, y Tchouaméni pues tendrá que de alguna manera trabajar ese ecosistema con Eduardo Camavinga, porque si el Real Madrid quiere ganar en agresividad, en intensidad, en pierna, en músculo y en capacidad de competitividad física con los grandes equipos de Europa, probablemente Ancelotti lo que tiene que hacer es que ambos jugadores, que son buenísimos, puedan ser copartícipes juntos de un Real Madrid en crecimiento en este aspecto. Y a día de hoy, como digo, no parece tan claro que pueda funcionar de manera sencilla. Reitero, por lo poco que les he podido ver juntos, Camavinga hace más de interior, Tchouaméni en una especie de 4-3-3 por momentos se pone de pivote, y eso no termina de calibrar de manera clara. Por lo cual, evidentemente, ¿cuál es la solución para que esto funcione? La solución es armar un doble pivote en el Real Madrid con Camavinga y Tchouaméni, dentro de un sistema probablemente de 4-2-3-1, donde Camavinga y Tchouaméni puedan trabajar en distintas alturas a la hora de sacar el balón, pero los dos dentro de un doble pivote espaciado en la mitad del campo, a la derecha uno y el otro al perfil izquierdo, donde probablemente, pues ahí Ancelotti tendrá que tomar la decisión si uno más perfilado a la izquierda y otro a la derecha, pero en alturas defensivas de doble pivote y también pudiendo trabajar en escalonamiento a la hora de poder sacar el balón. De hecho, para mí, creo que en ese escalonamiento tiene que ser la génesis claramente Camavinga del balón a la hora de poderlo sacar, y Tchouaméni en una altura un poco más avanzada, porque Aurélien Tchouaméni es un jugador con una muy buena zancada para el avance y un futbolista que se puede prodigar en ataque mucho más de lo que lo ha hecho en el Real Madrid. Y creo que esas alturas, esos escalonamientos, esos posicionamientos duales entre Camavinga y Tchouaméni son la clave para que el equipo pueda crecer armónicamente a nivel físico, de presión en avance, en bloque alto, y ser un equipo mucho más cohesionado y con un nivel de oxígeno y aire mucho mejor para poder ejercer mejores presiones ante equipos top, que al final el Real Madrid es de lo que se trata, de competir ante los mejores equipos del mundo, porque obviamente ante otro perfil de equipos, pues tú no vas a necesitar tanto de Camavinga y Tchouaméni, pero entiendo yo que, por una parte, intuyendo el crecimiento de ambos, viendo el crecimiento de Camavinga, viendo lo necesario que puede ser Tchouaméni y viendo que Modric y Kroos necesitan una atmósfera que les proteja más dentro del juego con y sin balón, y sobre todo sin balón, pues lógicamente hombres como Camavinga y Tchouaméni pueden proteger mucho mejor a veteranos de guerra como Kroos y Modric. Por lo tanto, Ancelotti tiene ahí
un objetivo primordial a nivel táctico con David Ancelotti, que tienen que trabajar sí o sí para que el Real Madrid en su once titular trabaje mejor distintas cuestiones. Camavinga, Tchouaméni, una clave táctica que tiene que ser clave en el crecimiento del Real Madrid en esa temporada. Una clave que de momento no hemos podido disfrutar, que de momento el Real Madrid no ha sabido cohesionar tácticamente a nivel posicional, pero que yo tengo la esperanza y muchas garantías de que puedan funcionar ambos juntos muy bien. Para eso Ancelotti tiene que darle partidos a los dos juntos, que se puedan calibrar, que se puedan conocer mejor dentro del terreno de juego en el Real Madrid y que aspiremos a poder tener a ambos futbolistas de manera emergente conjunta. Yo confío, jóvenes, calidad, muy buenos en muchísimos apartados con y sin balón, jugadores que son de lo mejor del mundo en su posición, pues lógicamente los buenos tienen que trabajar bien juntos. Pero tiene que reiterarse ese intento de que ambos funcionen bien, también para mejorar lógicamente a Modric y Kroos, y en resumidas cuentas, chavales, a mejorar todo lo que es el bloque compacto a nivel de solidez del Real Madrid. 4, 2, 3, 1, escalonamiento posicional entre Camavinga y Tchouaméni, ver quiénes comparten distintas zonas, quién es el que tiene que actuar más en la génesis y salida de balón, que creo que tiene que ser Camavinga, y Tchouaméni coparticipar más en la situación de avance en conducción hacia la línea ofensiva. Creo que por ahí es por donde debe matizar el trabajo posicional Carlo Ancelotti de cara a lo que queda de temporada. Me gustaría vuestra opinión al respecto de esta cuestión, si os parece que realmente es algo que tiene que trabajar mucho y que no ha funcionado ahora porque no se ha trabajado, si pensáis que realmente sois escépticos, que no veis que Camavinga y Tchouaméni puedan cuajar bien, que tiene que ser uno el otro. En fin, lo que quiero es vuestra opinión al respecto aquí en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!